Atentos, Satoshi maníacos. Hoy la criptoesfera arde como nunca antes. Mientras algunos celebran ganancias, otros tiemblan frente a movimientos silenciosos que podrían cambiarlo todo. Oriente Medio abre sus puertas, las ballenas despiertan, reguladores avanzan con nuevas reglas, y la innovación tecnológica golpea con fuerza. Esto no es un mercado cualquiera. Es un tablero de ajedrez financiero, donde cada ficha vale millones. Así que prepárate, porque en los próximos 8 minutos vamos a recorrer expansiones, tormentas de ballenas, regulaciones, innovación financiera y movimientos estratégicos que podrían definir el futuro del ecosistema cripto. Galaxy se expande a los Emiratos Árabes Unidos. Mientras los desiertos se llenan de blockchain, surge un nuevo epicentro de poder cripto que podría redefinir la economía global. Galaxy anuncia su expansión a los Emiratos Árabes Unidos, consolidando su presencia en Oriente Medio. Esto genera que la región se convierta en un nuevo epicentro cripto, donde libertad y control chocan con fuerza. No solo hablamos de nuevas oficinas, hablamos de alianzas estratégicas, adopción institucional y mercados emergentes que podrían cambiar el equilibrio financiero global. Mientras tanto, Dubái y Abu Dhabi se posicionan como hubs de innovación, atrayendo capitales y talentos de todo el mundo. Así que criptonautas de la criptoesfera, cada movimiento de Galaxy es una ficha que podría desencadenar reacciones en cadena, desde el precio de BTC hasta la entrada de nuevos inversores. ¿Será Oriente Medio el próximo centro financiero cripto? Mantente atento, esto recién comienza. XD. Sí, Oriente Medio se perfila como un nuevo centro financiero cripto, con Dubái y Abu Dhabi consolidándose como hubs globales de innovación y adopción institucional. El despertar de la ballena. Observa cómo estas ballenas mueven millones en silencio, cada ola puede cambiar el destino del mercado. El despertar de las ballenas criptográficas nos recuerda que el mercado no duerme. Gigantes inactivos comienzan a mover millones en BTC, ETH y otras criptos, generando olas de volatilidad que pocos anticipan. Como consecuencia, cada transacción de estas ballenas puede ser la calma antes de un huracán o el inicio de una tormenta perfecta. Además, estos movimientos silenciosos suelen anticipar tendencias que luego dominan los titulares financieros. ¿Qué buscan estas ballenas ahora? Mantente alerta, porque cada gráfico y cada orden puede contarnos una historia de poder y estrategia. Las ballenas buscan oportunidades estratégicas de acumulación y movimientos que podrían influir en el precio de BTC y ETH, anticipando grandes tendencias. Visualiza los océanos financieros agitados, con estas ballenas gigantes desplazando capitales, y piensa en cómo cada decisión puede afectar tu portafolio. Japón y la transición de pagos a ley de valores. Cuando las reglas cambian, el tablero cripto se reinventa. Japón podría estar escribiendo la nueva jugada maestra. Japón planea un cambio crucial, las criptomonedas pasarán de considerarse medios de pago a instrumentos regulados bajo la ley de valores. Esto genera que empresas y exchanges deban adaptarse rápido, revisando compliance, estructuras legales y estrategias de mercado. No obstante, el mensaje es claro, el control regulatorio se fortalece, pero también abre puertas a mercados más seguros y estructurados. Mientras tanto, inversores globales observan atentos, preguntándose cómo afectará esto al flujo de capital y a la innovación tecnológica. ¿Cómo impactará esto a las grandes criptos y a la adopción global? Los próximos días serán decisivos. Entonces, amigos del bloque, el impacto será significativo. Las grandes criptos podrían ganar confianza institucional, pero habrá ajustes estratégicos en adopción y regulación. Superestate y captaciones de capital en cadena. Imagina ríos de capital digital iluminando los mercados antiguos, la revolución de inversión ha comenzado. Superestate lanza captaciones de capital en cadena para empresas públicas registradas en la SEC. Esto provoca que la tokenización de acciones tradicionales deje de ser teoría.
Estamos ante un puente real entre DeFi y mercados regulados. Por lo tanto, kryptonianos los inversores ahora pueden acceder a oportunidades que antes solo estaban reservadas a grandes instituciones, mientras la competencia estratégica entre fondos y capitales privados se intensifica. Además, la transparencia y la eficiencia de la blockchain agregan un nivel de control y seguridad nunca antes visto. Si crees que lo habías visto todo, espera a ver quién mueve la siguiente ficha en este tablero digital. XD, el siguiente movimiento estratégico podría ser la integración de más mercados tradicionales en DeFi, acelerando la tokenización global y la competencia institucional. Visualiza el flujo de capital tokenizado como ríos de luz digital que atraviesan estructuras antiguas, creando nuevas rutas de inversión. Regulador bancario estadounidense y cripto. Dólares y bitcoins en perfecta armonía. La frontera entre fiat y cripto se desvanece. El regulador bancario de Estados Unidos autoriza a los bancos nacionales a facilitar transacciones de criptomonedas. Esto genera un puente oficial entre fiat y cripto, acelerando la adopción institucional y la integración de BTC y ETH en operaciones tradicionales. De todas formas, esta apertura trae debate. Libertad vs control, descentralización vs integración bancaria, innovación vs regulación. Mientras tanto, guerreros, los bancos preparan sus plataformas y los exchanges ajustan protocolos para integrarse de manera segura y eficiente. ¿Estamos a las puertas de un mercado donde BTC y USD conviven sin fricciones? Los próximos días podrían confirmarlo. Sí, podríamos estar a las puertas de un ecosistema financiero híbrido donde BTC y USD conviven sin fricciones, marcando un hito histórico en adopción institucional. Visualiza una red de autopistas financieras, donde dólares y bitcoins circulan sin detenerse, uniendo mundos que antes parecían incompatibles. Canton Network y reutilización de garantías con bonos tokenizados. Fichas tradicionales y digitales se entrelazan en un tablero silencioso que podría revolucionar todo el sistema financiero. La prueba de blockchain en Canton Network demuestra la reutilización de garantías con bonos del Tesoro estadounidense tokenizados. Esto provoca que DeFi y deuda tradicional se entrelacen de formas inéditas, creando nuevas oportunidades y riesgos en simultáneo. Dicho esto, estamos frente a un experimento que podría cambiar la estructura de liquidez global y la forma en que usamos garantías en finanzas. Además, la eficiencia del sistema reduce costos y acelera transacciones, ofreciendo a los inversores alternativas innovadoras que antes parecían imposibles. ¿Será este el inicio de un nuevo juego financiero que nadie vio venir? Mantén los ojos abiertos. Este experimento podría ser el inicio de un nuevo paradigma financiero, donde DeFi y deuda tradicional se fusionan para crear liquidez global más eficiente. Visualiza un tablero donde fichas tradicionales se combinan con digitales, y cada movimiento puede desencadenar una revolución silenciosa en el mercado. Ahora repasemos los movimientos del cripto. Hoy BTC ha atravesado con fuerza el rango cercano a $90.300, pero rápidamente cedió hasta el soporte clave entre $90K a $90.500. Actualmente, el mercado lo sitúa cerca de $91K. Por ahora, el sesgo sigue siendo bajista, aunque un rebote no está descartado si logra superar la resistencia con volumen significativo. Ethereum, ETH, sigue bajo presión, con la línea de tendencia mostrando un patrón descendente. El precio actual se ubica alrededor de $3.170, con soporte crítico ajustado a $3.150 a $3.200. Una caída bajo este nivel podría abrir camino hacia $3.000 a $3.050. Por otro lado, las resistencias clave se encuentran en $3.300 a $3.400, y solo un cierre diario por encima de $3.500 a $3.600 podría cambiar la narrativa hacia un escenario alcista. ETH enfrenta riesgo bajista, pero aún conserva potencial de recuperación si logra romper resistencias con fuerza. Solana.
Sol, cotiza aproximadamente a $142 estadounidenses, con soporte técnico ajustado entre $140 a 142. Si pierde este rango, podría iniciar una fase bajista hacia $130 estadounidenses 135. Resistencias inmediatas, $150 a 155, con posibilidad de impulso hacia $160 a 165 si consigue un rebote sólido. La estructura técnica es débil, indicando riesgo bajista a corto plazo, aunque un soporte firme podría abrir la puerta a un rebote interesante. Ripple, XRP, se mueve hoy alrededor de $2.28, con soporte ajustado entre $2.20 a 2,25. Si se perfora este nivel, la presión vendedora podría intensificarse hacia $2.10 a 2,15. Las resistencias a vigilar están en $2 estadounidenses con 40 centavos a 2,50, y superarlas podría llevar a XRP hacia $2 con 70 centavos a 3,00. En resumen, XRP se encuentra en consolidación, con riesgos si cede soporte, pero con potencial alcista si logra romper niveles críticos. Cardano, ADA, cotiza cerca de 51 centavos, con soporte ajustado a 50 centavos a 0,52, una caída por debajo podría abrir camino hacia 45 centavos a 0,48. Resistencias importantes se sitúan en 55 centavos a 0,60, y un cierre por encima de 60 centavos a 0,62 podría activar un rebote notable. Técnicamente, ADA se encuentra en fase de acumulación frágil, necesitando compradores fuertes para sostener un impulso alcista. Hoy vimos cómo el tablero cripto se expande, las ballenas se mueven, reguladores actúan y la innovación no descansa. Satoshi Maníacos, la comunidad crece con cada movimiento, con cada decisión estratégica y con cada información que compartimos. Comenta abajo cuál de estos movimientos crees que marcará el año, suscríbete, activa la campana y déjame tu like, para que la plataforma de YouTube recomiende este vídeo, y comparte este vídeo y mantente en el lado correcto de la historia. Recuerda, Control vs Libertad, Bancos vs DeFi, Fiat vs Cripto, la batalla continúa y nosotros la seguimos juntos, XD.